El invitado que viene a continuación, queridos amigos, es un periodista connotado de nuestro país y quizás esta es la última entrevista que le hago en ese rol, porque está luchando por la senatoría en la región de Antofagasta. Y además, según me informaron, yo no tenía idea, me lo acaban de decir, está cumpliendo 60 años de edad. Una edad que no va a pasar desapercibida porque es una edad de cambio seguramente para él. De todo eso vamos a estar hablando con Alejandro Guillermo. Gusto tenerte acá, por favor, pasa adelante aquí en este living de Mentira Verdadera. Oye, lo presentaba como quizás la última entrevista en un rol de periodista. No, si yo ya dejé de ser periodista esta mañana. Esta mañana ya no, ahora se contó todo ya. Pasé definitivamente al lado oscuro de la fuerza por una decisión pensada, sí. Y chao nomás, 32, 33 años de periodismo. Antes de entrar al tema de la senatoría, que nos interesa a todos demasiado, por supuesto, me gustaría poder conversar contigo, Alejandro, sobre lo que acabamos de presentar, el fallecimiento de Hugo Chávez. ¿Qué significa esto en el concierto latinoamericano? ¿Qué crees tú que va a pasar con los países de la Unión Bolivariana? Bueno, primero hay bastante incógnitas, más por desconocimiento nuestro de lo que de verdad está pasando en Venezuela. Se van a empezar a despejar muchas cosas. Primero, sin duda, Chávez basó mucho su legitimidad primero en su carisma. La pregunta es hasta qué punto logró institucionalizar ese carisma y Venezuela y la República Bolivariana realmente tiene toda la consistencia institucional para poder soportar la transición con un nuevo presidente. Van a tener que llamar a elecciones y vamos a ver si Nicolás Maduro es capaz de reagrupar a todo el chavismo y al mismo tiempo darle estabilidad y gobernabilidad al país en un momento difícil. Primero porque han perdido un líder, ¿no? Y segundo porque hay problema económico. ¿Crees tú que Nicolás Maduro puede reunir esas condiciones chavistas de las cuales hemos sido todos testigos? ¿O quizás se produce una división? ¿Qué podría pasar? Bueno, esas son las preguntas que probablemente nosotros, más por ignorancia que por otra cosa, porque sabemos poco de Venezuela, a ser sincero, ¿eh? Claro. La prensa internacional distorsiona mucho, por una razón y otra, los adherentes como los contradictores. Pero no sabemos con mucha exactitud. Pero yo tengo la impresión que en la Venezuela moderna, la República es más sólida de lo que parece. Creo que su carisma es difícil de reemplazar, por lo tanto no va a ser Maduro probablemente un líder con la misma fuerza, pero ellos tienen un respaldo basado mucho en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas en Venezuela están copando mucho de los cargos que tienen que ver con la aplicación de las políticas sociales, lo que significa además que ellos son uno de los soportes institucionales de lo que era el régimen chavista o la República Bolivariana. Eso le va a dar una estabilidad durante un tiempo. Y además hay una oposición constituida, entonces eso también es positivo porque tú necesitas, para dar gobernabilidad, no solo que el gobierno esté bien, sino que hayan alternativas concretas. Y Capriles ha logrado conformar una oposición que como nunca ha estado más unida que lo que estuvo en el pasado, que tradicionalmente estuvo muy dividida. Entonces, todos esos son señales que yo creo que son positivas. ¿Se transforma en una posición más sólida ahora lo de Capriles con el fallecimiento de Hugo Chávez o no? Esas son las cosas que nosotros no conocemos directamente, ¿no es cierto?, sino a través de la prensa. Pero hay cierto grado de desconocimiento, diría yo, para poder contestarte con certeza. Pero yo creo que si hay una buena oposición, eso también permite más racionalidad en la política. Es necesario un buen gobierno y una buena oposición. Mi impresión es que Venezuela va a salir bien parada de esto. Primero porque no hay que olvidar que Chávez deja un legado que son de 14 años. Y en 14 años han cambiado muchas cosas en Venezuela. Y hay a su vez tareas pendientes, por ejemplo el tema económico, mucho gasto social, pero que no ha estado financiado, por lo tanto hay mucho déficit y están haciendo políticas de ajuste muy duras. Entonces para un presidente que llega sin la legitimidad todavía de Chávez a aplicar un paquete económico, ¿no es cierto?, de racionalización del gasto, no es precisamente popular. Alejandro, a propósito del mismo tema, de lo que estamos conversando, viene llegando de la Embajada de Venezuela Carol Cariola, secretaria general de las Juventudes Comunistas. La quiero invitar a esta conversación. Ahí se encuentra Carol. Carol, buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Me gustaría saber, tú como representante en este momento del Partido Comunista en el estudio de Mentiras Verdaderas, ¿cuál es el sentir que pudiste notar allá fuera de la Embajada de Venezuela? Bueno, yo creo que es un sentir bastante colectivo. Hoy día todos nos consternamos mucho con la situación que ocurre, con la situación que estamos comentando, ¿cierto? El presidente Hugo Chávez nos dejó, se fue. Creo que hay una situación también que es compleja para América Latina en el momento de enfrentar algo que, claro, si bien todos decíamos que Chávez estaba enfermo, teníamos algunos elementos de su recuperación, de su estado de salud,
de un momento a otro de repente Chávez nos avisan que muere. Había mucha consternación, pero también había un sentimiento de mucha fuerza y de mucha solidaridad con el pueblo venezolano. Yo creo que el pueblo venezolano demostró el apoyo que entregaba al presidente Chávez. La última elección fue una demostración de eso, donde hubo un 80% de participación y el presidente Chávez salió electo con un 54% de la votación. Entonces creo que hay un respaldo al proceso bolivariano y la solidaridad chilena hoy día se notó afuera de la embajada. Estuvimos ahí varias organizaciones saludando, además dejando nuestras condolencias como corresponde, ¿cierto?, a las autoridades que se encuentran en Chile. Carol, ¿qué representa la figura de Hugo Chávez, o qué representaba más bien la figura de Hugo Chávez para la izquierda chilena? ¿Cómo lo podrías resumir? Mira, yo creo que Chávez fue un liderazgo de América Latina que jugó un rol muy importante en el proceso de integración de los países de este gran continente, que para mí es un gran pueblo que debiese mantenerse cada vez más unido. Creo que el rol que jugó Chávez en el proceso del ALBA, hoy día también el rol de la CELAC, de impulsar procesos de integración en América Latina, es parte del legado del cual hoy día podemos hablar. O sea, el presidente Chávez de alguna manera también nos deja a nosotros la seguridad de que no es tan difícil enfrentarse a este imperio poderoso que es Estados Unidos y que muchas veces pareciera ser muy totalitario, pero que sin embargo yo creo que una de las grandes cosas que logró Chávez fue poner los puntos sobre la I y decir: nosotros somos un continente independiente, somos una América Latina libre y no somos el patio trasero de ese país que de alguna u otra manera ha tratado de anteponerse o de imponerse por sobre todo ante el resto de los países del mundo. Carol, ¿qué tanto de Hugo Chávez y sus ideas políticas tiene la izquierda en Chile? Si lo podemos llevar incluso a un nivel porcentual, ¿cómo lo podrías evaluar tú? Porcentualmente no lo sé. Yo creo que Hugo Chávez fue un hombre profundamente socialista y él en todo su desarrollo, desde que inició como presidente de Venezuela, siempre demostró querer abrir espacios a la ciudadanía, siempre demostró querer desarrollar y profundizar la democracia. Y yo creo que una demostración muy importante de ello fue el proceso de participación ciudadana que tuvo Venezuela hace un par de años atrás, cuando se abrió paso al cambio de la Constitución y fueron todos los venezolanos quienes participaron de ese proceso, aprobándola con grandes mayorías. Cuestión que por lo menos en Chile hasta ahora no hemos tenido la oportunidad siquiera de discutir. Yo creo que sí hay algunas ideas en común, son procesos distintos. Yo siempre digo, ningún proceso va a ser igual a otro. Chile es Chile, Venezuela es Venezuela y todo el resto de los países de Latinoamérica tienen su propia identidad, su propia cultura y deben vivir su proceso a su propia forma. Sin embargo, hay hartas cosas que recoger del proceso bolivariano. Por ahí los escuchaba recién decir y hablar de todos los avances en materia de derechos sociales que hubo en Venezuela. Sin embargo, hay muchas cosas por avanzar, pero como todo proceso tiene su etapa y ellos están en una etapa que yo creo que tiene una fuerza muy potente y que no me cabe duda que va a continuar. Carol, te quiero agradecer este contacto y nosotros nos vemos el jueves. Sí, oye, muchas gracias y quiero decirle feliz cumpleaños al invitado. Alejandro. Sí, Alejandro, muchas felicidades, un abrazo. Gracias, cumplí por segunda vez 30 años. Ah, muy bien, así hay que decirlo. Juventud acumulada, así se dice. Como decía, tú sabes, Parra, ¿Ya? él le dijo cuando cumplió 80 años, cumplió 4 veces 20 años. Ah, es una buena ideología la de Nica. Sí, súper bien. Grande Parra. Gracias, Carol. Oye, un abrazo a los dos, que estén muy bien. Chao, nos vemos mañana. Estamos con Alejandro Guillé, que está de cumpleaños, 60 años. Vamos a hablar de Suena su una senatoría. brutalidad. Sin embargo, no sé si tú coincides conmigo en esto, Alejandro, esta figura carismática que tiene Chávez, que se da poco en la política actual, siempre con grandes frases, con esa capacidad de conglomerar grandes masas. Tenemos algunas frases de Hugo Chávez, las más características, para que las analicemos acá junto a Alejandro Guillé, que está de cumpleaños. Vamos Ayer a ver. estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Ayer el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. La iglesia debe reflexionar. Ustedes tienen allá en la nunciatura un delincuente. Un delincuente, señor nuncio, allá lo tienen. Protegido, un delincuente, la iglesia católica. Reflexionen. Entréguenle ese delincuente
a los tribunales, a las leyes venezolanas. Con todo respeto al Estado del Vaticano y al jefe de Estado del Vaticano, que es el Papa, que no es ningún embajador de Cristo en la tierra, como ellos dicen, por el amor de Dios. ¿Qué cosa es esa, embajador de Cristo? Cristo no necesita embajador, Cristo está en el pueblo. Tú no sabes mucho de historia, tú no sabes mucho de nada, ¿sabes? Una gran ignorancia es la que tú tienes. Eres un ignorante, Mr. Danger. Eres un ignorante. Eres un burro, Mr. Danger. ¿Por qué no te callas? Por favor, no hagamos diálogo. Han tenido tiempo para plantear su posición. No soy monedita de oro pa' caerle bien a todos. Así nací y así soy. Los que no me quieren ni modo, pero yo creo que algunos me quieren. Señora Presidenta y amiga, sí, como dice su canciller, mis declaraciones le crean a usted dificultades. Pido perdón, pero Venezuela es Venezuela y Chávez es Chávez. Y yo estoy obligado a defender la soberanía de Venezuela. Y si la Coca-Cola no quiere cumplir con la Constitución y las leyes, bueno, uno puede vivir sin Coca-Cola. No es imprescindible la Coca-Cola. ¿Quién dijo que hace falta Coca-Cola para vivir? No sería extraño que en Marte haya habido civilización. Pero a lo mejor llegó allá el capitalismo, llegó el imperialismo y acabó con ese planeta. Ojo, cuidado, mire que hoy aquí ya en el planeta Tierra, donde hubo hace cientos de años o menos grandes bosques, lo que hay son ahora desiertos. Sería extraño que hubieran desarrollado una tecnología para inducir el cáncer y nadie lo sepa hasta ahora. Y se descubra esto dentro de 50 años o no sé cuánto. Y tú no te sabes esa que dice así. Esa que dice así. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. ¿No te la sabes? Independiente a si uno está de acuerdo o no con la ideología política de Chávez, es un personaje de aquellos, Alejandro. Sí, es un personaje sin duda muy centroamericano, diría uno, o por lo menos del borde sureño, del borde norte de América del Sur. Más lejano para nosotros, el chavismo en Chile no pescó mucho. Hay algunos sectores políticos, el MAS, algunos sectores del PC que lo miraban con mucha simpatía, pero no, en Chile no caló mucho porque ese estilo de él es muy contrario a nuestra manera de ser, incluso de la izquierda chilena, que es más ideológica, más... Que Chile es un país un poco más apagado en ese sentido, no tiene una personalidad tan extrovertida como la que para tenemos. nada, nosotros somos bastante introvertidos y además, como tú dices, poco expresivos. Entonces nos sonaba un personaje demasiado extraño. Pero sí tiene mucha repercusión la muerte de Chávez para lo que fue el liderazgo de él en muchos países de América Latina. Por ejemplo, Cuba, desde luego que ha recibido la ayuda de Venezuela. Sin duda Bolivia, el mismo caso de Ecuador. Ecuador con bastante más autonomía, pero de alguna manera, y otros países de Centroamérica. El chavismo logró tender muchos vínculos con países pequeños gracias a los altos precios y sus grandes cantidades de producción de petróleo, y ejerció una diplomacia del petróleo muy fuerte. Peleaba con Estados Unidos, pero el principal cliente de Venezuela es Estados Unidos, de su petróleo, entre paréntesis. Claro. Es decir, nunca se tocaron en los intereses básicos. Fueron más peleas verbales, si tú quieres, más que de bloquearse intereses. Y además sí trató de jugar Chávez un rol incluso en la política internacional, cuando hace referencia, por ejemplo, al conflicto palestino-israelí. Claro. En las mismas frases que estábamos escuchando recién. Exactamente, pero para nosotros no va a tener mucha repercusión, pero lo puede tener en Centroamérica. Pero todo esto va a depender cuán sólido esté Maduro y cuán estable e institucionalizado haya sido la República Bolivariana.